¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada día más personas, usadas por el diablo, se están escondiendo detrás de las iglesias y la religión para hacer el mal sin ser detectadas? Así es. Hoy en día, muchos hombres y mujeres están distorsionando la palabra de Dios, sirviendo al enemigo con la intención de engañarnos. Un claro ejemplo de esto, que ha llamado la atención de muchos cristianos, es el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, durante su campaña electoral, de repente comenzó a predicar la palabra de Dios, recibió oraciones y la bendición de varios pastores tanto nacionales como internacionales. Incluso llegó a decir que recibió una profecía directamente de Dios, asegurando que Venezuela prosperará bajo su liderazgo. Pero, al igual que Maduro, muchas otras personas con el corazón corrompido están haciendo lo mismo. Es posible que incluso haya alguien así en tu iglesia hoy, actuando con segundas intenciones mientras predica la palabra, canta alabanzas, lidera ministerios o aconseja a quienes están pasando por dificultades. En este video te voy a revelar cómo suelen actuar estas personas, cuáles son las señales de que están mintiendo y sobre todo, cuáles son sus verdaderos objetivos al infiltrarse entre el pueblo de Dios. Te aseguro que te quedarás impresionado con todo lo que voy a mostrarte a partir de ahora. Solo te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y clara, y a protegerte de los lobos disfrazados de ovejas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Poco antes de las controversiales elecciones presidenciales en Venezuela, que de manera fraudulenta le dieron la victoria al dictador Nicolás Maduro, él apareció en un evento político afirmando que había recibido una profecía de Dios a través de varios pastores, quienes le dijeron que Venezuela experimentaría una gran transformación a partir de ese año. Además, el dictador fue filmado en varias ocasiones leyendo la Biblia y mencionando versículos. También se reunió con líderes cristianos e incluso participó en cultos, recibiendo oraciones y siendo bendecido por estos líderes espirituales, que en realidad están más preocupados por recibir algún tipo de beneficio que por el verdadero dolor del pueblo. Porque, seamos sinceros, no hay argumento razonable que explique cómo un pastor, obispo, apóstol o lo que sea, puede apoyar a un hombre que ha causado tanto daño a un país. La única respuesta a esto es el dinero y los intereses políticos. Entonces, la pregunta que surge ¿es posible que Nicolás Maduro, un hombre conocido en todo el mundo por la crueldad con la que gobierna su país, sembrando terror y matando personas para mantenerse en el poder, realmente esté teniendo un acercamiento sincero con el Señor? Es lógico que no, porque en ningún momento ha demostrado arrepentimiento ni un cambio real en su comportamiento. El involucramiento de Maduro con personas de la iglesia, sus declaraciones de fe y su participación en eventos religiosos con líderes que, de cristianos, no tienen absolutamente nada, no son más que una gran mentira, utilizada únicamente para conseguir votos y engañar aún más a la gente. Por eso, no podemos ser ingenuos y siempre debemos tener el hábito de cuestionarlo todo, porque lo que él hizo es muy similar a lo que hace Satanás. Se disfraza de ángel de luz, usando personas con palabras bonitas y promesas que todos quieren escuchar, para luego mostrar su verdadera cara y destruir sus vidas. De la misma manera, hombres malintencionados se esconden detrás de la palabra de Dios para cometer sus maldades sin que nadie sospeche nada. Lamentablemente, existen muchas iglesias con pastores y líderes que son corruptos, abusadores espirituales, adúlteros, mentirosos que maltratan a sus esposas, pero que nunca son denunciados ni perderán sus cargos porque logran engañar muy bien usando una máscara de siervos del Señor. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo identificar a estas personas si consiguen hacerse pasar por alguien bueno, generoso y con una fe inquebrantable,
muchas veces incluso mayor que la nuestra. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos y que debemos estar vigilantes para que nadie nos engañe. Por eso, ahora te voy a mostrar los 5 tipos más comunes de personas que han sido enviadas por el diablo a las iglesias, para que puedas empezar a identificarlas desde hoy mismo. Y no te olvides de compartir esto después, porque estoy seguro de que muchas personas están siendo manipuladas inocentemente y necesitan despertar mientras aún hay tiempo. El primer tipo es el corrupto. Este tipo de persona suele usar su posición en la iglesia para beneficiarse económicamente, incluso manipulando pasajes de la Biblia con el fin de conseguir lo que desea. Este líder puede estar involucrado en esquemas que desvían los diezmos y las ofrendas para su propio bolsillo e intereses, financiando un estilo de vida alto y hasta lujoso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Predica sobre prosperidad, pero en realidad es solo para despertar la avaricia en las personas y así extorsionar lo que poseen, utilizando promesas bíblicas sacadas de contexto, distorsionando así las sagradas escrituras. Porque en el fondo, no le importa en absoluto las necesidades de los necesitados. No es que un pastor no deba recibir un salario por su trabajo, lo cual es muy importante, sino que el problema surge cuando se usa el dinero recaudado para su propio beneficio personal. Recuerda que aquí estamos hablando de corrupción. Un ejemplo muy común es el de ese líder que nunca rinde cuentas de lo que la iglesia recauda, que toma decisiones financieras sin consultar a los presbíteros o a los miembros de la congregación, y que incluso enseña y adoctrina a las personas diciéndoles que su deber es entregar sus diezmos y ofrendas, y que lo que el liderazgo de la iglesia haga con ellos es algo entre ellos y Dios. Y de repente, comienza a conducir un coche nuevo o a vivir en casas grandes y cómodas, justificando todo esto afirmando que sus bendiciones materiales son una señal del favor de Dios, cuando en realidad son fruto de la falta de carácter y de la influencia del enemigo sobre su vida. El segundo tipo es el abusador. Esta persona, lamentablemente, se aprovecha de su posición de poder y confianza para abusar emocionalmente, y en muchos casos, incluso sexualmente, de mujeres y menores de edad. Suele acercarse a sus víctimas con la excusa de ofrecer ayuda espiritual o consejería bíblica, pero sus verdaderas intenciones son malignas. Por ejemplo, puede insistir en reuniones privadas o enviar mensajes personales a sus víctimas sin la postura de un verdadero hombre de Dios. Muchas veces, estos mensajes comienzan de forma inocente, pero van evolucionando hacia cosas mucho peores. Y, ¿sabes qué es lo más terrible? He escuchado muchos relatos en los que, después de conseguir lo que quieren, estos abusadores recurren a la manipulación emocional con sus víctimas, diciéndoles que no servirá de nada contar lo sucedido a la iglesia, porque nadie les creería, ya que, al fin y al cabo, él es un siervo de Dios. Esto causa un profundo dolor y sufrimiento a quienes caen en las manos de estas personas. El tercer tipo es el adúltero. Este líder es el que predica sobre la fidelidad y la santidad en el matrimonio, pero vive una vida doble, traicionando a su cónyuge con otras personas, muchas veces dentro de la misma iglesia. Este individuo tiende a acercarse a los miembros del sexo opuesto con más intimidad de la que debería, tocando a las personas más de lo necesario y de lo que es apropiado para alguien que cuida de las almas de las ovejas. Pero lo más desconcertante en el comportamiento de este falso hombre de Dios es que él cree que está ayudando a estas personas de alguna manera, cuando en realidad solo está causando dolor, sufrimiento y la destrucción de familias. Un ejemplo clásico de este tipo es el líder que se involucra en consejerías con miembros del sexo opuesto, especialmente aquellas que están atravesando crisis en sus matrimonios. Se aprovecha de que la persona está emocionalmente frágil y ataca donde más duele. Elogia su apariencia, habla mal de su pareja y en muchos casos llega incluso a sugerir una separación o una aventura amorosa como una forma de liberarse del dolor que están experimentando. Y lo más terrible es que, cuando otros intentan confrontar a este líder,
él usa su autoridad espiritual para silenciar las acusaciones, diciendo que todo es una gran trampa del diablo para tratar de humillar a la iglesia. El cuarto tipo es el predicador del falso evangelio. Este líder distorsiona la palabra de Dios para servir a sus propios intereses y agradar a los miembros, porque sabe que, de esta forma, todos lo apreciarán. Predica un evangelio superficial, enfocado únicamente en bendiciones materiales, sanidad y prosperidad, sin mencionar el arrepentimiento, la santidad o la cruz. Por ejemplo, selecciona versículos que solo confirman sus mensajes de positividad, mientras ignora por completo las partes de la Biblia que hablan sobre el juicio de Dios o la necesidad de una vida transformada. Otro comportamiento sospechoso es evitar hablar sobre el sufrimiento cristiano o la realidad del pecado, siempre prometiendo una vida sin dificultades, siempre y cuando las personas siembren sus semillas en forma de dinero. Y algo que se ha vuelto muy común hoy en día es predicar, evitando confrontar el pecado, solo para atraer a personas que forman parte de minorías que llevan un estilo de vida contrario a los mandamientos del Señor. Predica que estos grupos no necesitan abandonar sus prácticas, afirmando que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y que la única cosa que necesitan hacer es estar en su iglesia, porque, claro, eso le beneficiará de alguna manera. Y el quinto tipo es el manipulador espiritual. Este líder usa la manipulación y el miedo para controlar a los miembros de su iglesia, haciéndoles creer que él es el único intermediario entre ellos y Dios, como si fuera el canal que conecta a las personas con el cielo. Puede decir que quien no sigue sus órdenes está desobedeciendo a Dios, e incluso advertir que caerán maldiciones sobre aquellos que lo cuestionen. Este tipo de actitud es muy similar a la que Nicolás Maduro ha utilizado contra el pueblo de Venezuela, cuando afirmó que las elecciones eran un enfrentamiento entre el bien y el mal, dando a entender, en sus apariciones leyendo la Biblia y siendo bendecido por pastores evangélicos, que él era el hombre elegido por Dios para gobernar esa nación. Es importante aclarar que, en el caso de los pastores venezolanos, algunos de ellos pueden haber sido engañados por el gobierno o incluso forzados a actuar de esa manera. Solo quienes viven bajo una dictadura saben cómo estos líderes pueden manipular a las personas para conseguir lo que desean. Sin embargo, también hay muchos que saben perfectamente lo que están haciendo y hace tiempo que dejaron de priorizar al pueblo. Tristemente, hoy solo se enfocan en sus propios intereses. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con quién está al frente de nuestras iglesias, porque, como hemos visto, Satanás y el espíritu del anticristo han utilizado a muchos falsos líderes para infiltrarse en las iglesias y destruir la vida espiritual, mental e incluso física de sus miembros. Pero esto no debe llevarnos a desconfiar de todos, ni mucho menos a dejar de asistir a los cultos. Dios ha levantado a hombres y mujeres para ayudarnos en nuestra caminata espiritual, quienes están dentro de las iglesias listos para apoyarnos con una palabra de amor, de aliento y de esperanza. Están dispuestos a orar por nosotros y a extendernos la mano en los momentos en que más lo necesitamos. Lo único que necesitamos hacer es pedirle a Dios discernimiento para tomar las decisiones correctas y siempre cuestionar aquello que vemos y no está de acuerdo con la palabra de Dios. Te dejo un consejo que puede salvar tu vida. Invierte tiempo en conocer la palabra y así jamás serás engañado por nadie ni caerás en las trampas que el diablo ha tendido en algunos lugares que se autodenominan templos de Dios. Espero haber podido ayudarte con este mensaje. Si te gustó y te ha aportado algo, compártelo con tus amigos y familiares. Amar a los demás también significa cuidar para que nuestros semejantes no sean engañados ni manipulados. Que el Espíritu Santo ilumine tu vida y tu mente. Hasta nuestro próximo video. Un abrazo